encontramos en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla, donde trabaja Marisa Vadillo, profesora de Bellas Artes, que presentó en 2006 su tesis doctoral Las artistas de la Bauhaus, una revisión del arte y el diseño femenino. Hoy vamos a entrevistarla. Hola, buenas tardes, Marisa Vadillo. Muchísimas gracias por colaborar con nosotras para nuestro trabajo. Antes que nada me gustaría empezar con la contextualización dentro del siglo XXI. En la actualidad, ¿usted piensa que a pesar de que no es tan excesivo el machismo como en antaño, sigue sin dárseles la importancia que merecen las obras realizadas por mujeres? Vamos a ver, nosotros hemos constatado que evidentemente la producción femenina no tiene el mismo impacto en la sociedad que la producción artística masculina. Eso no es una apreciación personal ni subjetiva. Asociaciones como la Asociación de Mujeres Artistas Visuales tiene datos claros, estudios realizados en España y a nivel también internacional, pero sobre todo en España está constatado que en 22 centros estudiados en la última década pues, han programado tan solo el 10% de las mujeres artistas. Dentro de todo lo que es su programación, pues se ha dedicado a la mujer tan solo el 10%. Ya es extraño, porque de los egresados de la licenciatura, el 65% son mujeres, ¿no? Entonces es un fenómeno extraño que luego esa proporción no se mantenga en el ámbito profesional, ¿no? Contemporáneo, del arte contemporáneo. Y unido a este tema, podríamos decir que el futurismo es el movimiento machista por excelencia. Sabiendo que usted es experta en la mujer en la Bauhaus, ¿qué podría decirnos del momento en que la mujer empezó a resurgir? ¿Tuvo muchos problemas? La mujer, cuando se incorpora al mundo profesional de la creación, aunque evidentemente siempre ha estado produciendo, ya por ejemplo, pues Plinio en su Historia Natural habla de una tal Timárete, que es una pintora y habla que pinta una diana de una forma así un poco arcaica y tal. Estamos hablando de alrededor del año 77 a.C. Está ya hablando de pintoras, igual que Artemisia Gentileschi o Sofonisba Anguissola. Fueron mujeres que triunfaron en su vida, incluso tuvieron un estatus como creadoras muy importante. Con ellas que ocurría que una vez que fallecían, casi siempre su obra quedaba olvidada o bien era atribuida a hombres, ¿no? A pesar de ser mujeres de primer nivel, ¿no? Cuando ocurren las vanguardias, ellas empiezan a incorporarse sobre todo como intrusas, es decir, empiezan a incorporarse sobre todo a los distintos movimientos artísticos, primero por ser parejas y estar dentro del círculo de los creativos, ¿no? Y cuando ellas se incorporan tienen un problema básico y fundamental, y es que toda la historia del arte ha construido el imaginario social que nosotros tenemos con la mujer, pero sin contar con su mirada. Es decir, la mujer ha sido el referente, ha sido una especie de no lugar, un espacio vacío donde se ha volcado todo el contenido que la mirada masculina necesitaba para crear, todos sus sentimientos, todas sus ideas para plasmarlas, pero sin embargo no contaba con la mujer como creadora, contaba con la mujer como modelo, ¿no? Con lo cual, cuando ellas se incorporan a la vanguardia, son una auténticas intrusas y además se encuentran con el enorme problema de que tienen que demostrar que son creadoras de primer nivel, pintando, por ejemplo, algunos de los temas fundamentales del arte clásico, como por ejemplo el desnudo femenino, y a la forma de un hombre, ¿no? Entonces, ¿usted opina que el hecho de que muchos maridos o incluso sus profesores le dieran su nombre a obras realizadas por mujeres como Fernán Caballero, eso realmente destituía la figura de la mujer, ¿no? O incluso no solo Fernán Caballero, sino otros nombres de mujeres destacables a lo largo de la historia que hayan pasado por esa situación? Claro, el problema es que era un problema de visibilidad, es decir, todo lo que es la profesión, el espacio que se ha reservado para la mujer siempre ha sido el espacio doméstico, es decir, un espacio que es invisible, era donde se consideraba que era su papel como guardiana del hogar. Cuando ellas creaban, tenían el problema de que, claro, la creación es pública. Si tú creas para quedarte en tu casa es una cosa muy absurda, ¿no? De hecho, a ellas se les permitía la artesanía, se consideraba que las mujeres se dedicaban a la artesanía y las artes mayores se dedicarían los hombres, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido, pues muchas pues, recurrieron a lo que podían en ese momento, que era
disfrazarse un poco intelectualmente de hombre para ser aceptada, ¿no? Para que su obra fuese aceptada y al menos fuese valorada con las mismas condiciones de igualdad, ¿no? Y en cuanto a esta escuela de la que estamos hablando, conocemos que la mujer también tuvo diversos problemas a la hora de matricularse, aunque finalmente lo consiguieron. ¿No es así? Sí, la escuela de la Bauhaus es una de las escuelas más curiosas con lo que ocurre, porque bueno, era una escuela muy avanzada, supuso una revolución para toda la pedagogía y la enseñanza del arte en el siglo XX, pero sin embargo, aunque fue muy avanzada en muchos temas, la cuestión de género no brilló por su valentía precisamente, ¿no? Los 3 programas fundacionales admiten a la mujer, admiten al alumnado sin ningún tipo de distinción de sexo, pero cuando Gropius, que es el primer director de la escuela, se da cuenta de que más de la mitad del alumnado es mujer, le entra un ataque como de pánico y empieza a aconsejar al consejo de maestros que no la admitan. Para ellos resultaba muy fácil manipular esta presencia femenina, porque todos los alumnos de la Bauhaus, tanto hombres como mujeres, tenían que realizar un curso previo de 6 meses y tras esos 6 meses el consejo de maestros decidía si esa persona era adecuada o no para la Bauhaus. Casualmente, pues claro, empezaron a desechar a mujeres, ¿no? A pesar de que traían casi todas una formación extraordinaria, todas las que pasaron por la Bauhaus han sido figuras internacionales dentro de su ámbito, del que estudiaron allí. Y consiguieron que, bueno, al final de la Bauhaus, en el año 33, pues la presencia femenina rondaría el 20%, ¿no? La Bauhaus se crea en 1919, un año clave para la mujer alemana, el año que se le permite votar por primera vez. Se crea la Constitución de Weimar y esa Constitución garantiza el derecho al voto femenino y el derecho a la enseñanza. 2 años antes, en 1917, Käthe Kollwitz es la primera mujer que es aceptada en una academia la Real Academia de Bellas Artes como teórica, ¿no? Entonces, bueno, son años muy importantes para la mujer. También me gustaría destacar que a pesar de estas manipulaciones, el resultado fue extraordinario, es decir, que ellas fueron muy listas. Cuando no eran aceptadas masivamente y cuando eran aceptadas se la orientaba a una cosa que en los primeros años se llamó directamente la clase de mujeres. O sea, los demás daban carpintería o metal, tal, y ellas eran la clase de mujeres, ¿no? Luego se convirtió esa clase de mujeres en clase de tejido, ¿no? Pero ellas eran muy inteligentes y lo que hicieron fue ir de oyentes. Algunas incluso escaparon a este destino de la clase de tejido, ¿no? Llegaron a dirigir algunos de los talleres más masculinos de la escuela, como Marianne Brandt, que llegó a dirigir el de metal. Y bueno, y las que no hicieron esto, las que sí vieron su formación ligada a tejido, lo que sí hacían es que iban como oyentes al resto de asignaturas. Fueron muy inteligentes en ese sentido y su formación fue muy completa. Y algo que nos llama a nosotros mucho la atención es cómo impartían las clases y cuáles eran sus técnicas. ¿Qué nos podría aportar sobre esto? En el sentido de las técnicas, la Bauhaus estableció un sistema de pedagogía que ha sido el que hemos estado, por ejemplo, en la Escuela de Bellas Artes, lo hemos estado repitiendo hasta 2010, yo creo que hasta Bolonia, por ejemplo, en el caso de Sevilla, ¿no? Lo que pasa es que en el caso de la Bauhaus hay 3 fases muy diferenciadas. La primera de Weimar hasta 1925-26 era muy artesanal, es decir, Gropius quería formar, no quería formar artistas, quería formar artesanos, y artesanos con una formación teórica. Sin embargo, a partir de Dessau se incorpora la tecnología a la pedagogía como un elemento fundamental. ¿Qué ocurre? Que cuando se incorpora la tecnología, a esos artesanos lo que se forman son los primeros diseñadores de la historia, con un perfil claramente profesional, ¿no? Y bueno, los últimos 2 años de Berlín pues fue un poco más supervivencia política que ya tanto la pedagogía. Todos los talleres se fueron unificando, es decir, imagínate que en Weimar se daba carpintería, en Dessau se empieza a pensar en el mueble, es decir, en la construcción de acabado, y distintos talleres participaban de ese objeto, y entre todos lo pensaban y lo construían, y al final pues, se termina con una pedagogía mucho más vertical, ¿no? Y por último, ¿piensa que el papel que tuvieron las mujeres en la Bauhaus fue el impulso hacia la mujer como artista reconocida y que ha influido en la mujer artista actual?
En el caso del diseño resultan fundamentales. Marianne Brandt, por ejemplo, fue una mujer que inventó el fleso, ¿vale? Dentro de sí se formó en el taller, como he dicho anteriormente, en el taller de metal, lo llegó a dirigir y bueno, de sus lámparas, siendo alumna, de sus diseños se vendieron más de 50.000 ejemplares. Es decir, que son mujeres muy singulares. Annie Albers, por ejemplo, fue la primera mujer que puso en el MoMA una exposición individual de tejidos como piezas abstractas de arte, ¿no? Y bueno, los casos son innumerables. Fueron mujeres que claramente fueron pioneras en su ámbito, aunque yo creo que casi todas las mujeres que se han dedicado al arte han aportado su pequeño granito de arena para que hoy en día pues, sea una disciplina pues, con cierta normalidad, ¿no? Tanto en literatura como en artes plásticas. Yo creo que ha habido mujeres muy valientes que han trabajado mucho para que las demás podamos asistir con cierta normalidad a la formación artística y a la actividad como profesional. Pues por nuestra parte nada más. Muchísimas gracias, Marisa. Gracias a vosotros.